¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis inmediato, reacción a lo que debe ser considerada ya como la gran pelea del año, al menos de lo que va del año, y difícilmente se pueda ver algo tan emocionante y tan increíble como lo que nos regalaron Luis Neri y Asato Vanisian, el armenio, que realmente dejaron todo en el cuadrilátero. Girones de vida, girones de cuerpo, expusieron el físico al golpeo más brutal que recuerdo de los últimos tiempos en el boxeo profesional y nos regalaron una guerra civil que, repito, fue por momentos brutal y salvaje. Por eso lo del título, lo de brutal y salvaje, porque realmente impresionó, el público la vivió, digamos que de pie esta pelea, y hubo algunos asaltos como el quinto y el noveno en esta pelea que fueron para retratarlos, que fueron para encuadrarlos, porque fueron realmente inolvidables por la manera en la cual se golpearon en el cuadrilátero, se tuvo que poner en el medio el referee porque ni siquiera escucharon la campana. Realmente una pelea para volver a verla y disfrutarla fundamentalmente porque nos trajo aquello de salvaje que tiene el boxeo y que al final del día es lo que apasiona a la mayor cantidad de fanáticos. Pero vean ustedes, antes de comentarle lo que fue la pelea, les quiero poner allí adelante, ustedes tienen los números de CompuBox. 688 el total de golpes lanzados por el armenio contra 596. Hubo poco golpeo al cuerpo, increíblemente, pero vean que los porcentajes de acierto fueron mayores en el total de golpes para Luis Neri. En el jab también Luis Neri fue el que mejor trabajó y en los golpes de poder la diferencia fue abismal a favor del armenio, 509 contra 377. No obstante, fue Neri el que tuvo mejor acierto y ahora cuando les explique el transcurso, el histórico de la pelea se va a entender. En los totales, Neri 195, Ovanisian 210, fueron el total de golpes conectados. Ahí tienen también ustedes la cantidad asalto por asalto en los números que están calentitos, recién salidos del horno de CompuBox, y que demuestran en cierta medida lo que fue esta pelea, realmente brutal en todos los aspectos y fundamentalmente entre el primero y el séptimo episodio cuando comenzó a cansarse Luis Neri. Vimos a un Pantera que fue el de siempre, rapidez. Cuando decimos el de siempre, decimos aquel que nos encantaba con su boxeo, después pasó lo de Japón y comenzó el declive en la carrera de un Luis Neri, que cuando está enfocado realmente tiene muchas capacidades propias, está dotado naturalmente de virtudes boxísticas que le permiten ser casi un boxeador total. Hoy nos trajo gran parte de eso que siempre le admiramos. Tuvo rapidez, despliegue, trabajo sobre piernas, velocidad en el golpeo, fue a trabajar desde los ángulos, le vimos velocidad en las combinaciones y una resistencia a prueba de cañonazos, porque esta vez sí tuvo que aguantar. En el caso de Ovanisian, siempre cuando un boxeador gana, digamos que el despliegue y el desempeño del rival es el que mide los méritos del ganador. Y Ovanisian fue un gran rival, un tanque de guerra como les habíamos adelantado en la previa, un hombre que no tiene marcha atrás. Suma golpeo de poder de una manera increíble, resiste todo y devuelve todo. Neri mostró una defensa sesgada en línea, muy parecida a la de Mayweather, escondiéndose detrás del hombro, jamás dando una defensa frontal, algo que le permitió pasar muchos golpes y que desde mi punto de vista fue una de las grandes claves de su victoria. ¿Por qué? Porque el armenio es un hombre frontal, carece de trabajo de ángulos, entonces siempre trabajó por la misma línea y fundamentalmente al ser guardias cruzadas no tuvo la capacidad de salir, irse al ángulo para tratar de mover a Luis Neri y ese tipo de defensa fue en la primer tramo de pelea, en la mitad de la pelea fue fundamental a los efectos de tener controlado el combate independiente al volumen enorme de golpeo de poder que estaba teniendo el armenio. Fue muy preciso en el contragolpe también el Pantera Neri, en los rectos y sobre todo cuando trabajó el 1-2. Siempre lo hizo en velocidad. La pelea fue explosiva,
tuvo asaltos incluso para encuadrar algunos históricos, como por ejemplo fue el quinto episodio. Allí se dieron con todo. No faltó digamos, no faltó golpe que no ensayaran en ese episodio y lo terminaron a tambor batiente, sin defenderse, simplemente golpeándose. Prácticamente fue un asalto brutal. Desde el sexto en adelante fue cuando empezaron los cambios de velocidad de Neri y allí fue a otro tipo de guerra. El séptimo para mí fue el más complicado de los asaltos que tuvo Luis Neri, porque se equivocó en ese momento cuando empezó a sentir el cansancio y empezó a sentir fundamentalmente el golpeo de poder a la zona media, que le había estado sistemáticamente colocando golpes muy duros a la zona media el armenio. Él fue al toma y daca, estaba cansado y recibió muchos golpes que lo lastimaron. Estuvo en peligro de ser noqueado en el séptimo Neri, especialmente con el cross que con cualquiera de las dos manos que el armenio le llegaba y con golpes duros, limpios y que impactaban de una manera increíble. Increíble también la manera en la cual Neri lograba asimilar ese golpeo. El séptimo episodio, que para mí fue uno de los, repito, fue el más complicado que tuvo el mexicano, los dos terminaron peleando en automático, porque realmente no estaban en sus cabales defensivos, era simplemente tratar de llegar a su rival y golpearlo, como que no sentían los golpes. Algo realmente increíble y que es difícil de ver, especialmente en los últimos tiempos, cuando el boxeo ha ido cambiando su ADN, la falta de peleas entre mejores, el hecho de elegir muchas veces rivales nos impide ver este tipo de combates donde se dan con todo y donde realmente la pelea es competitiva de principio a fin. Hubo un cambio de rumbo después del séptimo episodio, ya vimos a Neri más parado, se empezó a quedar sin piernas, ya no lo vimos trabajar, moverse por el cuadrilátero, excepto cuando quería escapar del acoso del armenio. Por momentos él se paraba y soltaba alguna andanada, como también por momentos lo esperaba y contragolpeaba, y cuando lo hacía eran golpes brutales, porque tenía un rival parado delante con muy poca defensa, con muy poco cabeceo y que absorbía todo lo que le dieran. Entonces Neri, que iba administrando su golpeo para evitar verse agotado ante un hombre demasiado peligroso, iba golpeando esporádicamente. Por eso ustedes vieron esos números donde el armenio se ve con mayor cantidad de golpes lanzados, que lo supera asalto por asalto en golpes lanzados, porque empezó a administrar y ahorrar cardio fundamentalmente Neri para poder terminar la pelea y para encontrar aquel golpe que le permitiera el knockout, porque el knockout podía llegar en cualquier momento. Delante de él tenía un hombre que estaba muy lastimado, que estaba trabajando en automático y que resistía por su guapesa y su capacidad de resistencia, pero no porque no estuviera sentido. El noveno episodio fue otro parecido al quinto, impresionante. Se dieron con todo lo que tenían, terminaron el décimo también, había mucha sangre en el cuadrilátero. Neri en el décimo usó mucho la contra y allí lo mandó a la lona a un Asad que lo salvó literalmente la campana. Allí estaba para haber terminado la pelea. En el décimo primero lo dejan salir allí en los primeros segundos. Se notó que en cualquier momento a un golpe duro lo iba a volver a lastimar y el referee con mucho acierto en una medida preventiva que hay que aplaudir. Más allá de que en las redes seguramente mucha gente habrá dicho de que estaba de pie, estaba parado, podía resistir el armenio ese asalto, pero realmente el referee vio muy claro de que las piernas iban para un lado y el cuerpo para el otro. En definitiva, no estaba en condiciones de seguir y creo que fue una muy buena medida. En definitiva, no he visto las tarjetas todavía, pero supongo que de acuerdo al trámite de la pelea tenía que estar adelante un Luis Neri que fue superior. Hay que tenerlo en cuenta, independiente al mejor volumen, quizás a los mejores números de golpes lanzados. En golpes conectados fue mejor Neri, pero en general, en los aspectos más importantes, en la versatilidad, en la capacidad de usar todas las herramientas que permite el boxeo, en su trabajo sobre piernas y en todo lo que mostró de inteligencia táctica, fue superior y controló la pelea hasta que esos momentos allí entre el séptimo y el octavo episodio, donde cansado lo dejó venir al armenio y realmente lo conectó y lo conectó muy duro, demostró que tenía capacidad una capacidad de
resistencia que dudáramos que tuviera Nery, porque realmente nos sorprendió con aquellos golpes que recibió de Brandon Figueroa en la pelea anterior. Pensábamos que no estaba en condiciones en su última derrota, perdón, porque después tuvo más peleas, pero creíamos que el mejor Nery, no íbamos a poder verlo nunca más, y hoy nos ha demostrado que todavía hay Pantera y todavía hay la esperanza de verlo pelear con posibilidades de ganar un nuevo título mundial. Dijo Luis Nery que quiere a Stephen Fulton. No quiso hablar seguramente de Naoya Inoue, porque en definitiva van a pelear Fulton y Naoya. Si gana Naoya va a ser el campeón del Consejo Mundial de Boxeo y Luis Nery va a ser su rival obligatorio. Lo que venga va a ser bienvenido. No importa que enfrente a Fulton, no importa que enfrente a Naoya. Yo creo que si Fulton vence a Naoya, después ya va a las 126 libras y abandona los títulos en las 122. Creo que está teniendo problemas para dar el peso, pero en definitiva la pelea que todos quisiéramos ver es la de Luis Nery contra Naoya Inoue, un hombre técnico, un hombre elusivo que trabaja muy bien, que utiliza muy bien todo el cuadrilátero como lo hace Luis Nery, ante un Naoya Inoue que también lo va a perseguir como lo persiguió el armenio, pero con otras cualidades, con otras destrezas y con otro tipo de poder, evidentemente, en el caso del japonés. Como sea, esta pelea, en primer lugar, sigue reviviendo las 122 libras. La presencia de Nery siempre es atractiva, es un verdadero guerrero y además un guerrero con cualidades técnicas e inteligencia boxística, pero al mismo tiempo, si lo sumamos a lo que ocurrió más temprano, la victoria del Bronco Lara con un knockout impresionante, un knockout atómico como lo bautizamos, frente al británico Leigh Wood, que le permitió consagrarse como campeón en las 126 libras, y esta exhibición de Luis Pantera Nery frente con el armenio a Vanilla, realmente hoy ha sido un día de la raza mexicana. Hoy al menos estas peleas merecían haber tenido otro tipo de contexto, otro tipo de expectativa, porque realmente pusieron muy en alto la bandera mexicana, especialmente la bandera de la mejor escuela del boxeo mexicano, la que no rehúye la guerra, la que va para adelante, la que impone la raza, la que no importa los golpes recibidos, sino los golpes que podemos colocar, aquel boxeo que a todos nos enamora. Nos regalaron hoy primero el Bronco Lara y ahora Luis Pantera Nery. Ojalá que venga esa pelea contra Naoya Inoue, pero Luis Nery está de vuelta y wow, ¿de qué manera? Venciendo hoy en una verdadera guerra civil que debe ser considerada como hasta hoy la pelea del año.